no le pagan nada. Entonces lo tiene porque quiere. Entonces lo va a hacer virtual para todas las secciones que yo tengo. Para que cuando empieza con una pregunta ahí, la pregunta sea la misma, todos van a recibir la misma charla. No, para que no tiene esta educación. Vamos a ver si quiere. Lo tendré que volver a preguntar para esta semana. Sería virtual la en un día que no se horario, o sea, ya horario. Ahí haremos el. Claro, o sea, igual se graba la clase, se la pueden escuchar. Listo. Vamos a empezar la clase de hoy que es bloqueos anestésicos, un complementario a manejo del dolor. ¿Okay? De hecho, es una herramienta muy útil actualmente. En medicina humana está muy avanzada en comparación de medicina veterinaria, pero tomando demasiada potencia, tenemos varios anestesistas que manejamos varios bloqueos de manera regional, neurolocalizador, ecografía o analógico. Nos ha brindado demasiadas herramientas y nos ha ayudado a disminuir el uso de opioides, ya que la tentativa a un futuro no tan largo es que no vamos a tener opioides para el uso veterinario en general, ¿no? Y en México está pasando, la regulación de opioides es fuerte y probablemente en Chile la regulación de opioides es más fuerte que aquí y probablemente en unos años la regulación de opioides va a ser fuerte. Entonces, es por un tema global, ¿no? Y lastimosamente pues hay gente que lo usa para temas de vida, entonces nos hemos afectado por el uso de opioides. Entonces, para esta herramienta ha aparecido lo regional que nos brinda esta analgesia, sí, y siendo incluso mejor en varios aspectos que el uso de opioides y opciones continuas para un manejo de dolor en un paciente, especialmente un paciente no hablante que como el que manejamos nosotros. ¿Qué sabemos sobre el anestesia locorregional? Bueno, cuando yo llevé anestesiología, se hablaba bastante de los bloqueos epidurales, de los bloqueos anatómicos, por guía anatómica, y poco de los bloqueos locorregionales, obviamente en el contexto de mis docentes que dieron la clase. Ya había información pues, años atrás de desarrollo de los bloqueos en animales, ¿no? Por lo menos no me enseñaron esa parte de los bloqueos, ¿no? ¿Para qué sirve la anestesia locorregional? Bueno, nos permite tener al paciente en planos superficiales, en procedimientos que pueden llegar a ser muy dolorosos, la verdad resuelve muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo se aplica la anestesia locorregional? La aplicación puede ser incisional, desde que usted coloca su cutáneo, ¿no? Anatómico, a través de estructuras anatómicas que lo vamos a ver en la práctica, locorregional, yendo a través de estructuras ecográficas. Por eso es importante toda la suma de conceptos que ustedes reciben, por lo menos en anestesia, se aplican varios conceptos que uno recibe en pregrado y se ve especializado, ¿no? Porque, por ejemplo, haces un bloqueo ecoguiado, necesitas leer un ecógrafo, o sea, identificar esto con un ecógrafo, saber usar un ecógrafo, cambiar los megahertz, ¿no? Y eso te impide una instrucción aparte, no solo de usar fármacos. Vamos a hablar de dos fármacos que usamos bastante en Perú, que es lidocaína y bupivacaína, siendo estos dos los de mayor uso. En otros países usamos propivacaína, en otros gamas, en otras familias. Gran ventaja de estos fármacos es que son cómodos, o sea, no son costosos, no llegan a pasar los 50 soles un frasco, ¿no? De hecho, en el cassette del bupivacaína que pasó hace un mes que me encontraba pues a 20, 30 soles, antes se lo encontraba pues a 5 soles, no es muy caro, ¿no? Es barato, es legal, no lo puedes comprar en farmacia, a veces sin receta médica, en realidad no. ¿Cómo se llama el otro? Lidocaína y bupivacaína. Bupi. Vacaína, sí. Estos dos fármacos es de uso humano y también hay de uso veterinario, ¿sí? O sea, se puede usar de las maneras. Sí, va a tener un poquito más caro porque es veterinario, pero en realidad el uso es de humano también.
bueno, estos fármacos se aplican de manera local o regional o nerviosa, siempre cercano a, usando referencias anatómicas, según la zona la extensión que queremos desensibilizar, ¿no? Porque si lo usamos local, ¿no? Desde el tópico o infiltrando en una herida, el margen de analgesia va a ser de esa zona. Pero si queremos buscar algo más regional, tipo todo un miembro anterior, lo que bloqueamos son los nervios totales, ¿no? Y a través de ellos necesitamos hacer anatomía para saber dónde están estos nervios y bueno, tener las herramientas necesarias, ¿no? Si usamos un buen bloqueo, vamos a tener gran ventaja que vamos a tener disminuciones de analgésicos endovenosos, o sea, hablando de fentanilo, opioides, ¿no? Metonidina, como tal, ¿no? Analgésicos generales, propofol, isoflurano, porque no estamos presentes en planos tan profundos, ¿no? Reduce los efectos secundarios asociados al empleo de estos fármacos endovenosos. Al usar menos fármaco, obviamente vamos a tener menos efecto deseado, ¿no? Menos depresión. Y ninguno de estos fármacos, cuando son aplicados solo, porque se pueden aplicar con combinaciones, afecta la estabilidad cardiovascular. ¿Sí? Es una gran ventaja que pueden tener los bloqueos en general, ¿no? El uso de bloqueos. Aplicaciones que podemos dar sirven para la analgesia en una zona en concreto, ¿no? Cuando se infiltran heridas, como les comenté. También se puede usar en todo tipo de cirugías o hasta sacando del contexto de cirugía en dolores crónicos o pacientes agudos. A veces no, para usar la anestesia como tal, ¿no? O bloqueos anestésicos, ¿no? Nos centramos que solo es usado para procedimientos quirúrgicos. Y no necesariamente puede limitarse a ello, ¿no? También puede manejarse para el manejo del dolor de pacientes crónicos o incluso para el manejo del dolor de pacientes en internamiento, también, que tal vez tenemos recursos limitados con el uso de opioides, pero sabiendo hacer una buena epidural, bloqueos orales, ¿no? O incluso bloqueos, grandes bloqueos de miembros completos, podemos dar analgesia en un paciente que no tiene que ver con un contexto quirúrgico, sino con otro tipo de dolor, ¿sí? Entonces es interesante el mundo de los bloqueos anestésicos, por lo menos que creería yo que no se debería limitar para solo el que hace anestesia, ¿no? El que hace emergencia. Profesor, disculpe, y en caso de, por ejemplo, un perrito que sí se deja manejar, no es agresivo, no presenta agresividad, y quiero sacarle una ecografía, pero en la cadera, para descartar displasia de cadera, bueno, hacen una posición dorsalí, ¿no? Pero por ejemplo este perrito no lo sacaron porque en la otra posición, por lo que tenían el temor de que podría reaccionar o algo, ¿no? Ya, en esos contextos sí, obviamente pero ahí mencioné muchas gamas, ¿no? De bloqueo, pero para pacientes que tengan un dolor o sea, si me refieres a manejar un dolor tan corto como el de placas, sí no sería conveniente hacer un bloqueo, sino hacer una sedación, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Pero usualmente este alivio o esta analgesia te va a durar 2 horas como mínimo, ¿no? Que puede ser, pues, si está medio puede ser beneficioso, pero la desventaja es que no necesitas sedar al paciente. Pero, o sea, no muestra dolor, pero, o sea, tienen temor de que... Claro, previamente, antes de hacer un bloqueo, eso sí, no mencioné, la gran ventaja que necesitas sedar al paciente porque son agujas, usualmente de gran calibre, de gran diámetro, llegan a estructuras que son muy sensibles, ¿no? Entonces, una vez que llegas ahí, si tienes al paciente despierto, bien difícil que un paciente se deja poner algo, un bloqueo en un nervio, despierto, ¿no? Porque necesitas que esté quieto, necesitas estar sedado, ¿no? Es una gran ventaja. En internamiento, por ejemplo, yo he usado bloqueos del cuadro lumbar en pacientes con pancreatitis, ¿no? Pero necesito previamente sedar. Un paciente que no reacciona muy bien a los fármacos, ¿no? A los opioides, que llega a su límite, o tiene otros problemas, como por ejemplo tiene problema de corazón, problema de riñón, ¿no? Entonces prefiero sedarlo con una sedación ultra corta, con una buena analgesia, y luego de ello hago el bloqueo del cuadro lumbar, que es ecoguiado, ¿no? Necesarias, en caso Necesarias, por ejemplo, si no tengo para hacer cuadro lumbar, puedo hacer un bloqueo con epidural, ¿no? Pero antes de poner la epidural, Tienes que estar sedado. sí o sí. Sí o sí. Es que duele, ¿no?
la médula, canal medular de ahí. Entonces, sí o sí, digamos que sería la desventaja, ¿no? Toda la ventaja igual necesitas un manejo anestésico básico, ¿no? De pseudonalgesia para hacer un buen bloqueo. ¿Y un border collie, profe? ¿Ah? ¿En un border collie? También se puede, ¿no? Un border collie tiene noticias, porque de hecho, cuando tengo pacientes con GMDR1, hago lo que me gusta hacer los bloqueos porque no hay registro de intoxicación, por lo menos por lidocaína. Entonces es más amigable. Bueno, listo. Los bloqueos se van a dividir en diferentes categorías que están resumidas en este cuadro, desde neuroaxial, periférico, facial, infiltrativo, ganglionar e intravenoso regional. Este último aquí lo vamos a ver, no sé si lo vamos a ver probablemente en animales mayores. No sé si lo han visto, se los han comentado ratoneantes, equinos, que ligan una pata y le ponen en esa pata ligada fuertemente, básicamente con, ¿cómo se llama? No es hemostasia, pero más fuerte. Torniquete. Hacen como un torniquete y ponen entonces para que se quede ahí en ese miembro, ¿no? En animales, por lo menos en animales menores, yo nunca le he aplicado aquí para el regional. Pero en animales mayores tampoco lo he aplicado, sino lo he visto teóricamente en la aplicación de este fármaco. O sea, recomienda para hacer los ciclos en animales rumiantes o en equinos. Ganglionar, por ejemplo, esto sí lo he usado básicamente para pacientes que se va a retirar un ganglio, ¿no? Directamente en ellos. Infiltrativo, que es lo que, por ejemplo, si quieren hacer sacar un punch por biopsia, ¿no? Con el sacabocados, ¿no? Entonces el infiltrativo puede ayudar bastante. Facial también, acá esto se usa bastante perdón, infiltrativo nuevamente, en los cortes de incisión también se usa, ¿no? Incisión quirúrgico básicamente. Las faciales es lo que se usa con ecoguiados, ¿no? Entre planos musculares, el tac block, el cuadrado lumbar, el recto espinal, ¿no? Es básicamente un tipo de analgesia somático y tiene un nivel de control A medio. Los periféricos, que son para nervios específicos, que puede ser el plexo braquial, femoral, ciático, es una analgesia somática y es bien alta, ¿no? Hacer bloqueos periféricos, la verdad te recomiendo en cirugías muy cruentas como amputaciones. Y el neuroaxial, que vendría a resumirlo, hacer con las epidurales, ¿no? En toda la columna vertebral. No necesariamente se hace un bloqueo a nivel de la epidural clásica, que es en el sacrococcigio o en el saborío o el otro para el sacrococcigio o lumbosacro, ¿no? Que son los dos puntos que se hace un epidural. Sino también se puede hacer epidural entre cada vértebra entre las lumbares. Para hacer eso, todo lo que tiene que ver relacionado a un bloqueo cerca a la médula espinal se le llama neuroaxial. ¿Okay? Esa es la diferencia, ¿no? Neuroaxial, periférico, facial, infiltrativo, en intravenoso regional son el tipo de categorías que pueden tener los bloqueos que se usan normalmente en medicina aeronáutica. Ventajas, ¿no? Es un procedimiento seguro y fácil de aprender, de hecho, para prevenir o aliviar el dolor, ¿no? Tiene una línea de aprendizaje, eso sí, pero no es complicado. No es difícil de aprender y ahora si es que fallas, en la mayoría de los escenarios, pues no vas a dar analgesia, no vas a dar el alivio que buscas, vas a tener que buscarlo y ir por endovenoso. Mejor recuperación después de la cirugía porque tienes un post o que queda con analgesia postquirúrgica, que es importante. Efecto oronoquioide, que es lo que he mencionado, plano ligero durante la anestesia, también es lo que he mencionado, procedimientos dolorosos, se pueden tener cirugías traumatológicas al paciente en plano 2, donde todavía entra que tuvo nomás. Va muy bien. Y el bloqueo nervioso proporciona analgesia en la acción muscular también, porque al momento de sensibilizar el nervio pierde el control, entonces tenemos toda zona muscular que probablemente esté totalmente relajado. ¿Cómo funciona? Al igual que el efecto analgésico endovenoso de la lidocaína, que se usa como coadyuvante del dolor, usarlo como bloqueo, ¿no? La lidocaína y la bupregaína tienen el mismo acción, que es bloquear los receptores encargados de la entrada de calcio, de sodio, perdón, por lo cual no va a haber estímulos de las neuronas.
glutamato para evitar y eso evita la excitación neuronal. Tiene una absorción sistémica muy, la verdad, medianamente alta, por lo cual se relaciona bastante de intoxicaciones, ¿no? Y muy común en gatos. Factores individuales también tienen que tener en cuenta con eso, con el propio del paciente. Y estos son la gama de fármacos que podemos dar: procaína, lidocaína, berbecaína, bupivacaína y etiocaína. Nosotros en Perú usamos bastante lidocaína y usamos bupivacaína. En otras partes de la TAM van a ver que usan ropivacaína, ¿sí? Varía mucho en su inicio de acción. Si se dan cuenta, el inicio de acción al 100%, ¿no? Un efecto máximo es de a los 20-30 minutos la bupi y la lido de 10 a 15. Pero el efecto de duración suele ser como máximo de 2 horas en la lidocaína y la bupi como máximo de hasta 360 minutos, que son creo que 4 horas. 4 o 6 horas. 6 horas como máximo. ¿Podemos extender esta duración? Sí, se puede extender esta duración con combinación con otros fármacos. Se puede combinar con otros fármacos, vamos a ver más adelante, para extender la duración de estos fármacos. Hay mucha literatura que usa ropivacaína, o sea, nunca usa ropivacaína, pero la gran ventaja es que actúa de manera corta, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando hacemos cirugías, los primeros minutos después del bloqueo tenemos que igual seguir con las infusiones analgésicas hasta que haga efecto al 100%, pues se demora 20 minutos, 15 minutos, depende de qué combinación hayas hecho. Yo como promedio lo uso 15 minutos. A partir de los 15 minutos ya comienzo a bajar mis fármacos analgésicos sistémicos para ver la predominancia de bioanalgesia, ¿no? Llego al punto hasta a veces, en algunos casos, desaparecer el fármaco. No siempre lo quito, depende de la cirugía, depende del estímulo que vaya a recibir el paciente. Porque si muy bien ayuda a manejar el dolor esto de aquí, no necesariamente te va a aliviar todos los estímulos que puedan resultarse del estímulo quirúrgico como tal, hablando de cirugía. Vamos a hablar de la toxicidad que puede tener este fármaco, que si bien es un fármaco muy amigable, mal aplicado, la lidocaína, endovenoso, no pasa nada, tiene mucho margen de toxicidad, pero la bupivacaína es muy tóxico. Si colocan bupivacaína de manera endovenosa, estén seguros que tienen la muerte segura de su paciente. Es muy cardiotóxico la bupivacaína. Entonces, lo que se busca hacer en caso que sucediera un incidente, por ejemplo, si no rotulan bien sus jeringas y confunden la lido con la bupi, las dos son transparentes, y ponen la bupi endovenoso, tengan seguro que el paciente tiene altas probabilidades de entrar en paro cardíaco y fallecer. Ni siquiera haciendo la CP, porque es un fármaco que dura mucho tiempo en sangre, no lo van a poder sacar. Pero no es que muera, pues, o no le dé un paro de manera inmediata, van a haber una caída de hipotensión gradual. Y para esto apareció una de las formas de tratar, no es un antídoto, sino de tratar la intoxicación, es usando lipofundin. ¿Han escuchado alguna vez del lipofundin? El lipofundin es de uso humano, es una emulsión lipídica básicamente que al tener grandes moléculas de grasa van al hígado y el hígado se satura tanto de estas moléculas que no metaboliza el fármaco de la bupivacaína, ¿no? Entonces podría aliviarte los efectos secundarios como ya el fármaco básicamente lo que hace el lipofundin es saturar el hígado, su metabolismo. Entonces el hígado lo que va a hacer es encargarse de metabolizar todas estas moléculas de grasa que la molécula de bupivacaína va a pasar, no la va a metabolizar, no va a haber efectos que muestren, porque no se va, los efectos tóxicos que aparecen después de la metabolización por la parte hepática de la bupivacaína van a atenuarse mucho, al punto de que el paciente salga de ahí, ¿no? Este fármaco no solo se usa con accidentes de lidocaína y bupivacaína, sino también se usa para intoxicaciones de marihuana, intoxicaciones de cocaína, intoxicaciones con ivermectina. Entonces, a aquel que le gusta la emergencia va a usar mucho este fármaco. Yo lo he usado varias veces para intoxicaciones de marihuana en pacientes que venían. La dosis, no me acuerdo, los uso tan pocas veces que no me acuerdo, pero me acuerdo que es un bolo de carga de 0.5 mililitros kilogramo
y de ahí una infusión continua por media hora, una hora. Creo que es así. Hay literatura que apoya esto, no me acuerdo. La última vez que lo usé fue hace ya O sea, año y medio, creo. esto combinado con lidocaína podemos colocarle a un perrito. No, eso solo se usa en intoxicación. Ajá. Solo cuando tengas intoxicación. Solo es eso. Solo en ese caso, nada más. Profe, pero Porque no- una vez llegó un perrito pitbull, se había intoxicado con marihuana. Ah, le pones eso. Sí, sí. De frente le pones. Le puedes poner, vas a atenuar los signos. No es que vayas a aparecer los signos, los efectos y se vaya a parar, ¿no? Un antídoto, porque no es un antídoto. Ya. Lo que permite es satura tanto el hígado que el hígado se hace entrar y metabolizar todo esto, que los metabolitos que aparecen de la marihuana, de la bupivacaína, lidocaína, que se reproducen después de pasar por el hígado, que son esos son los metales tóxicos. El cuerpo no va a seguir a través de ellos, sino los va a eliminar de frente. ¿Entiendes? Estas moléculas, como así decirlo, es como que atraparan esto aquí y ayudan a que hagan un pase de frente, no a la expresión. ¿Y su efecto es inmediato? Pero sí, es relativamente inmediato, relativamente rápido. Un par de horas después es más estable, ¿no? Yo lo he usado hace poco, cuando la última vez que hacía guardia, que no parece más de un año y medio, guardia en veterinaria. Entonces, lo usé la última vez que era por cocaína, ¿no? Que se utilizaba el perrito, ¿no? Hay mucha literatura, es un fármaco muy noble. La gran desventaja es que lo abres, tienes un mes de vida, ¿no? Y está. Entonces, pero igual, yo siempre cuando estaba en clínica tenía este pote, ¿no? Hacía clínica y hacía anestesia, entonces tenía un pote siempre en la refri. ¿Podría ser útil también con otros fármacos que se metabolizan con el hígado? Mira, no está probado, pero yo una vez lo probé con ivermectina. O sea, en época de COVID, que la pasaba mucha gente que tenía ivermectina en gotas, hay muchos clientes de perros que venían intoxicados por haberse comido el frasco de las gotas de ivermectina. Un frasco entero, ¿no? Entonces se lo habían tomado. Y el típico, o bueno, en ese caso, neurosis, no me acuerdo cómo se llama el término, que deja al perro ciego, la ivermectina deja al perro ciego momentáneamente. Neurosis, no me acuerdo el término. Bueno, el perro vino con ese signo, ciego, ¿no? Porque ahí tomamos justo ivermectina y la solución era lipofundin, ¿no? Y está escrito en la literatura que usa lipofundin, o le dice emulsión lipídica, ¿no? Porque el nombre es lipofundin, pero eso es una emulsión lipídica. Acá en Perú lo vamos a encontrar en esta marca. Les recomiendo, para cantidad de volumen, si que lo piensan tener en cuenta, tener al 10%. Siempre. Entonces, para intoxicaciones con bloqueos que pasen a un torrente sanguíneo o sacarte mala dosis y le pusiste mucho efecto, ¿no? Vas a ver taquicardia ventricular, todo esto, y tienes esto aquí a la mano, a buena hora. Vas a tener bastante los signos, no solo de bloqueo, sino para drogas como la marihuana, cocaína, ivermectinas, y se podría asumir, quería yo, que con pipetas también. Si afecta a ivermectinas, sé que ahora que me acuerdo, con piretroides podría tener efecto también metabolismo en gatos o en perros, ¿no? Bueno, yo no, en emergencia hace tiempo, pero son lo que yo me acuerdo que todavía se sigue usando. Por ejemplo, alguna intoxicación de paracetamol que tengas y no tienes su antídoto El azul de metileno, el paracetamol es azul de metileno. Si es que no lo tendrías, si tienes eso, puedes hacer. Podrías optarlo dependiendo de cuánto tiempo ha pasado. Yo creo que si ha pasado 2 o 3 horas podría ser, no por tener metabolismo, pero si ya pasó más de 3 horas, ya el metabolismo está en sangre, ¿no? Ya no. El antídoto es el azul de metileno, endovenoso para el paracetamol, y acetilcisteína, ¿no? Acetilcisteína no es el antídoto como tal, solo es un coagullante. El antídoto es el azul de metileno. No el que usas para química, un azul de metileno endovenoso. Así que si tienes eso, deberías también tener Todavía me acuerdo algunas cosas de medicada emergencia. Ya. Listo, gran desventaja hacer un bloqueo, muy aparte de la toxicidad, quitando la toxicidad, que creía que son eventos aislados. Menos mal, hasta ahorita no me ha pasado ningún tipo de toxicidad, porque yo trabajo siempre en rangos dosis indicadas, nunca llego a dosis máxima. Ahorita vamos a ver el tema de las dosis. Desventajas que causa ansiedad, debido a que el paciente, tú te hacen un bloqueo y te van a decir
si acaso no vas a sentir tus piernas por 4 horas, ¿ah? No te preocupes. Entonces, obviamente tienes unas jugadas y puede que vas a tranquila, ¿no? Te pone epidural, depende de cómo te ha entrado el epidural. Pero a un perro no le vas a decir, no vas a sentir tus piernas por 4 horas. Entonces, si el perro es muy ansioso, puede causar algún tipo de ansiedad, ¿no? Porque muy aparte ellos no van a tener el control del esfínter. Entonces, una de dos. Usualmente cuando usas una combinación especialmente con morfina, el paciente deja orinar. Entonces la vejiga se queda cerrada y vas a tener que apretar por presión. Entonces el paciente va a querer orinar, pero no puede misionar porque no tiene control de su esfínter. Entonces, se pone ansioso. Me ha pasado bastante en perritos tipo que son rastoides, muy ansiosos, que tienen que hacer la misión por presión. ¿No? Digamos que pues, por lo mismo que el perrito no va a entender qué le sucede, en algunos bloqueos, especialmente los regionales, como la epidural que inmoviliza ambos miembros posteriores, sí podrían generar ansiedad, ¿no? Cuando son bloqueos más específicos es bien raro que te cause ansiedad, porque como vas a un nervio específico, usualmente no quitas la movilidad del miembro como tal, al 100%. Es decir, la experiencia del operador definitivamente, ¿no? Porque de ventajas que necesitas para hacerlo, necesitas practicarlo bastante, ¿no? Y necesitas una curva de aprendizaje cada uno necesita primero. Entonces, probablemente si hacemos un download, ustedes su primera vez no lo van a hacer, ¿no? Y yo que tengo ya varios años lo voy a hacer más rápido, o se van a demorar 20, 30 minutos, 15 minutos en hacer un bloqueo y lo puedo hacer en 5, 3 minutos, ¿no? Entonces es un tema de experiencia que probablemente al principio también yo me demoraba, o no le daba, ¿no? Al principio de los bloqueos, entiendo que fallé un bloqueo, pero al principio sí he fallado un montón, ¿no? Pienso que le he dado y al final nunca le di, tenía que apoyarme con analgésicos endovenosos. Es un tema de la experiencia del operador, también es una desventaja bastante. La latencia, el tiempo de latencia, ¿no? A ver si es que el cirujano desea esperarte, a ver si el cirujano quiere esperar que la analgesia, ¿no? Que dile a ver al cirujano, oye, ¿sabes qué? No me toques al paciente por 5 minutos, espérate que haga efecto el bloqueo. Bien raro que suceda, solamente ellos quieren cortar, apurados, ¿no? Entonces, depende de qué tanta confianza tengas con el cirujano. Tengo cirujanos que sí les digo, ¿no? Oye, espera un ratito, 10 minutos, mientras que vamos limpiando con tranquilidad, alisando la cuestión con tranquilidad, para que haga efecto y ya tú cortas y todo tranquilo. Depende de la confianza que tengas, ¿no? Pero en algunos casos sí puede ser una latencia, sí puede ser un desventaja de latencia. Y la efectividad variable, eso también involucra a pacientes que pueden llegar a tener, pues hay un rango en el tiempo, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, le pones lidocaína, te va a afectar efecto 1 hora, en un paciente A, pero en un paciente B te va a hacer 2 horas. Entonces es difícil estimar un tiempo exacto, por más dosis que uses o si usas el mismo volumen, el factor independiente de cada paciente es importante. ¿Se puede combinar con otro fármaco, como lo había mencionado? Es cierto, sí. Yo uso otros fármacos, por ejemplo, me encanta a mí combinarlo bastante con alfa agonistas, pero de verdad que tiene acción variable. Les comenté que la lidocaína y bupi por sí solos no hacen efecto a nivel cardiovascular tan fuerte o casi nulo, de hecho. Pero cuando lo combinan con opioides o alfa-2 sí pueden haber efectos cardiovasculares como hipotensión, vasodilatación, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Especialmente cuando uso con alfa-2 agonistas, con desmetomina, son las combinaciones que a lo personal a mí me gusta por el manejo de lo que puede llegar a tener y por el comportamiento que tiene este fármaco, ¿no? Pero grandes ventajas que puedo tener bradicardia con vasodilatación, ¿no? Es algo importante tenerlo en cuenta en un paciente porque no esté tal vez hemodinámicamente estable. Y los opioides suelen ser más nobles en este aspecto, pero también llegan a generar la vasodilatación. Fármacos con los cuales se pueden combinar es como lo de aquí: morfina, buprenorfina, fentanilo y petina. Yo lo he probado, y difenhidramina, como se les comenta, yo lo he probado, mi experiencia, como el gusto que usan, he probado con morfina, con fentanilo y con difenhidramina. Nunca he probado con petina ni con buprenorfina. Con petina lo he probado porque la acción esta acción de reacción adversa por alergia es algo que no me gusta tentar. Entonces prefiero evitarme esa reacción alérgica. Con fentanilo he probado, me parece muy bien, hace un buen volumen para el bloqueo. Y con morfina, digamos que de los opioides es mi favorita porque no suele tener una vasodilatación tan fuerte y la bradicardia no es tan marcada usada por la morfina. Es mucho más amigable.
grande. ¿Y por qué los combinamos? Porque miren cuánto aumenta el efecto. Puede durar de 10 hasta 24 horas, pacientes, cirugías dolorosas. De 3 a 4 horas con fentanilo y con metina de 5 a 20 horas. Es un rango variable, como lo comenté. Cada paciente es independiente en este bloqueo y cada paciente puede variar en la duración del bloqueo en el tiempo. Lo uso con morfina porque la verdad, hasta ahorita la mayoría me ha durado con 24 horas de analgesia sin necesidad de una infusión continua. Pero cuando lo he usado con desmetamidina, el efecto de analgesia es mayor y me ha durado a pacientes hasta 36 horas sin necesidad de un apoyo analgésico. Me encanta usarlo para mastectomías, por ejemplo. Yo hago mis bloqueos ecoguiados con mastectomías para epidurales, ¿no? Para cualquier bloqueo de dentales también lo hago con desmetamidina por el largo plazo que tengo de analgesia. No es la solución porque obviamente si es que no tratan la analgesia vía sistémica, tipo le das tramadol, meloxicam, ¿no? Gabapentina, porque hasta con bloqueo y no le doy nada de eso, obviamente cuando se vaya el efecto va a tener dolor nuevamente. Sí, dime. Profe, ¿y qué tan cierto es que la adrenalina natural que produce el animal puede reducir su efecto esperado de los fármacos a la mitad o a la cuarta parte? Sí, las catecolaminas en general, que es la colamina, puede alterar el efecto máximo de cada fármaco y vas a tener que usar más dosis. Por eso pacientes que están muy alterados necesitan usar más dosis de fármaco o combinar más fármacos para poder sedarlos. Si afecta la liberación de catecolaminas por estrés, ¿no? el mecanismo de acción. O hace que el mecanismo de acción del efecto pasivo sea mucho más prolongado que lo que puede ser un paciente más tranquilo, ¿no? Sí, de todas maneras hay que tener en cuenta. Por eso antes de hacer un bloqueo se seda al paciente. Aparte que son zonas dolorosas, al menos de hacer bloqueo. La dosis de metomidina es 1 microgramo, bueno, está ahí. La dosis que yo suelo usar es 1 microgramo por ml. Por cada ml le pongo 1 microgramo. De metamina igual, 1 microgramo por ml, es la fórmula que yo pongo. Es chévere, la verdad me parece muy amigable, la verdad, en pacientes que no estén, en pacientes hasta AQI-B2, hablando de temas cardiovasculares, puedo usar la metamina sin problemas en bloqueo. Adjunto bloqueo, o sea, lo combinas dentro de tu bloqueo, ¿no? Como si fueras inyectarla en el nervio, por así decirlo, en el sitio de acción. Así que es interesante esta propuesta. La dosis que debemos tener en este programa son estatin, ¿no? En caninos y felinos de 6 hasta 3 miligramos y bupi de 2 como máximo. Volumen por punto, aquí es el volumen que yo puedo, de manera general, porque la verdad hay mucha literatura en donde difiere pues, cuánto volumen puede entrar por punto de inyección o por punto de aplicar para hacer el bloqueo. En lo general, yo me guío en un máximo de 0.1 ml por kilo, en el punto intermedio, ¿sí? Porque va de 0.05 hasta 0.2 mililitros kilogramos. Por ejemplo, tengo mi dosis, ¿no? Tengo mi perro, le voy a colocar líquido y salió 1 ml, ¿no? En total, entonces 1 ml. Este fármaco lo tengo que colocar en 4 puntos. Entonces multiplico, el paciente pesa, por ejemplo, 10 kilogramos, ¿no? Si pesa 10 kilogramos, significa que como máximo en cada punto tengo que ponerle 1 ml, ¿no? Por 0 puntos. ¿Me entienden hasta ahí? ¿No? A ver, vamos a hacerlo. A ver. Ya. Esta gente. Ya. Ya, por ejemplo, tenemos este aquí. Vamos a usar el paciente de 10 kilogramos y vamos a ponerle bupi a 1 miligramo kilogramo. Si yo nunca uso dosis máxima de la bupi, es raro, ¿verdad? ¿Ok? Esto viene, la bupi viene en concentración de 0.5%. Entonces, en volumen, si el paciente pesa 10, entre 5
son 2 mililitros, ¿no? ¿Ok? Supongamos que tengo que hacer un bloqueo en 4 puntos. O sea, cualquiera que sea la anatomía, ¿no? Tengo que hacer un bloqueo en 4 puntos. En 4 puntos. ¿Sí? En cada punto yo puedo poner este rango de aquí. O sea, ese es el rango. O sea, saqué mi cálculo normal, como ustedes conocen, y por cada punto que voy a hacer un bloqueo, tengo que colocar este volumen, nada más, como dentro de este volumen. No les comenté, pero la bupi siempre se diluye, porque el pH, hay una amiguita una vez lidocaína. La amiguita es para un toma de mujer, para biopsia, arde, ¿no? La lidocaína arde porque nosotros nos la ponen pura, y la bupi arde más, porque eso tiene un pH bien ácido, arde. O sea, arde un ratito, pero arde. Entonces siempre se diluye como mínimo el doble de volumen. Por ejemplo, este es 2 ml de bupi, le voy a poner más 2 ml de suero fisiológico. Entonces tengo un total de 4 ml. La bupi siempre se diluye, siempre. ¿Okay? La lido también tiene al doble de volumen. ¿Se puede diluir más, al triple? Sí, pero obviamente te vas diluyendo más el fármaco. Su acción es más lenta. O sea, sí, la acción se prolonga más, ¿no? Y usualmente lo diluyo de acuerdo a los puntos que tengo que bloquear. Usualmente 4 puntos es cuando yo hago para bloqueo de cara, de cirugías de boca, ¿no? Cirugías de boca lo diluyo para 4 puntos. A veces tengo que hacer varios bloqueos y lo diluyo en más volumen para abarcar. Por ejemplo, cuando hago mastectomía, usualmente también hago 4 puntos, que está bloque arriba, está bloque abajo, cerrato ventral y está bloque al frente. ¿No? Eso es para mastectomía, para que el paciente no necesita. Y si está muy dolorido, le hago 6 puntos de track block. O sea, va variando en mi manejo. Entonces, tengo mis 4 mililitros, que es bupi más suero fisiológico. Yo usualmente, si es un paciente de 10 kilogramos, agarro el intermedio. No hay literatura en donde hay un volumen específico por cada bloqueo. Pero la mayoría se maneja dentro de este rango. Para pacientes pequeños, obviamente uso el menor rango, y para pacientes grandes, porque tiene más espacio de cubrir, uso el de mayor volumen o intermedio, ¿sí? También depende en cuántos puntos lo quiera dividir. Por ejemplo, acá nos salió, vamos a usar en este paciente de 10 kilogramos 0.1 ml por kilogramo. Entonces significa que cada uno tiene 1 mililitro, ¿no? Pues tengo 4, entonces por cada punto le voy a poner solo 1 mililitro. ¿Sí? 0.1 mililitro kilogramo es lo de aquí, está dentro del rango que se maneja aquí. Lo multiplico por el peso, o sea, y cada punto va a recibir 1 mililitro. El volumen de dosis, o sea, el rango de dosis. ¿Ah? El volumen viene a ser el rango de la dosis cuando se multiplica por el peso. El volumen vendría a ser ¿cuánto vas a dividir tu volumen final? ¿Sí? Pero dice 2 mg kilogramos en canillos, en cada. Ah, ya, es máximo 2 miligramos. Sí, tú no puedes pasarte esa dosis porque estás variando toxicidad. Así lo pongas intramuscular, estás muriendo la toxicidad. Entonces puedes trabajar con uno. Yo trabajo con uno, sí. Trabajo con uno. Siempre trabajo con uno, pueden trabajar con menos, 0.5, sí. Claro, pero yo necesito ese más volumen porque necesito bloquear varias zonas, ¿no? ¿Cuánto llega su concentración? 0.5%. ¿Sí? 5 miligramos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me entiendes esa parte? Ya. Es importante que tengan eso, especialmente en nuestros amigos los felinos. ¿Sí? Ahora, antes decía que el cuerpo de la lidocaína con los felinos ya se ha comprobado que actualmente
dentro de las primeras 24 horas, se puede usar sin problemas hasta 2 miligramos de felina. Te decía, no hay que usar 0.5, solo 1 miligramo, ¿no? Lo que ya sin miedo lo pueden aplicar 2 miligramos en un gato para con bloqueos. No hay, se ha comprobado que no hay problemas de toxicidad actualmente tan rápido en un bloqueo como un felino. Acuérdense que la Bupic nunca va endovenosa, así que si es que hacen la función de una estructura para hacer un bloqueo y se llena de sangre, tienes que retirar la aguja porque estás en un sitio de vaso sanguíneo. Por eso, sí o sí, aquí se absorbe el fármaco. Algo que es importante también es que tenemos que tener una buena asepsia. Por eso también necesitamos sedar al paciente. Porque estamos entrando a zonas que están cerca a un tejido nervioso, ¿no? Por ejemplo, si hacemos epidural, estamos entrando al canal medular básicamente, y si no tenemos una buena higiene, podemos causar que se cause una encefalitis por migración de bacterias, ¿no? Una meningitis, también. Lo mismo que podemos infectar las zonas de las heridas si es que no la limpiamos adecuadamente. Los equipos que tenemos para hacer los bloqueos, el que más, bueno, yo no suelo usar esto aquí, pero uno de ellos es el neurolocalizador, que tenemos como estimulador de periféricos. Son agujas especiales que vienen en una conexión eléctrica que se van a la máquina. Esta va a mandar ondas de electricidad, y si es que hay un nervio cercano o en el mismo nervio, el paciente va a mover. Es un neurolocalizador, se llama, básicamente es el nombre, ¿no? Estimula los nervios periféricos. No es para colocar, por ejemplo, y el fármaco se coloca aquí, y ahí mismo es como todo en uno solo, y por ahí mismo sale el fármaco. Este de aquí, este neurolocalizador, es para, como dice, su mismo nombre dice, localiza los nervios para hacer los bloqueos, sin necesidad de un ecógrafo. Tienes un margen de seguridad de un 60%, 70%, sin hacer, a diferencia de hacerlo sin algún tipo de... ¿Eso va directo a la médula o a dónde? Esto va a los nervios. Esto no se usa a nivel medular. Bueno, pues se usa en los plexos braquiales, en los nervios, el nervio radial, en el nervio fuera del axis, ¿no? Los nervios periféricos que tú quieras bloquear. Bastante usado para cirugías traumatológicas, ¿no? Pero para cirugía, para bloqueos interfaciales, como el TAC-BLO, el cuadrado lumbar, no es conveniente porque no hay un miembro que te diga, estás en el punto. Puedes tener reacciones en el elector espinal con la retracción de la misma piel, podría ayudar. Pero superior a ello, para bloqueos interfaciales, mejor es el ecógrafo. Los bloqueos ecoguiados son por encima de todos los tipos de hacer un bloqueo de más seguridad. Te da un éxito, si lo haces bien, aplicando la forma correcta, de más del 80%. ¿Sí? Y si lo juntas con un neurolocalizador, tienes un efecto casi del 99% que estás en el punto de acción. Se usa solo o idealmente, porque tengo colegas que pueden hacer bloqueos con el microconvexo, pero necesitas mucho más ojo anatómico con el ecógrafo porque todo se vuelve más chiquito, pero usualmente usamos el lineal. Sí, es de mi bloqueo, es de mi herramienta favorita. Se usa con de 10 a 14 MHz y gran ventaja, podemos hacer los bloqueos de varias zonas interfaciales, periféricos, ¿no? A diferencia del neurolocalizador que se puede limitar solo a periférico. ¿Okay? Periférico me refiero, por ejemplo, miembros anteriores, posteriores, y en cambio aquí puede hacer interfaciales abdominal, cuadrado lumbar, rector espinal, que es cerca de la médula. Se puede hacer hasta bloqueo de la médula espinal, si es que no estás seguro en pacientes muy obesos que no puedes verificar de manera anatómica. Puede ser ventajoso el traductor lineal, es el traductor lineal que se usa. ¿Okay? Es de alto megahertz para poder visualizar el nervio.
Gran desventaja, por ejemplo, a comparación es que son agujas que en medicina humana es de un solo uso, ¿no? En veterinaria la podemos usar hasta 3 veces nomás, pero tenemos que autoclavarla nuevamente porque obviamente se contamina, ¿no? Cada agujita debe estar 80 soles, entonces no es ventajoso en cuestión de costo a largo plazo, porque solo tienes como 3 intentos, porque pierdes filo, y de ahí y no es tan higiénico porque tienes que esterilizarlos. Usualmente es un solo uso, se descarta y usas uno nuevo. Y es bien raro que por lo menos yo me paguen extra por hacer un bloqueo. Así, solamente si yo hago un bloqueo es porque el paciente quiero que no sienta dolor, porque el paciente quiero que esté tranquilo y porque quiero que el paciente esté sin ningún tipo de alteraciones cardiovasculares, ¿no? Hacerlo todo tranquilo. Tendré que cobrar extra, por ejemplo, para hacer un bloqueo. Y no creo que alguien quiera pagarme extra, ¿no? Y con infusión no va a sentir. No va a sentir. Bueno, hazle con infusión, ¿no? Probablemente lo que te digo. ¿Más trabajoso es hacer eso? Sí, es más trabajoso, ¿no? Debería cobrarse extra, pero solamente no lo hacemos. Y aparte, pues estar botando, reemplazando un nuevo, puede ser limitante. Algo que no pasa con el bloqueo guiado, podemos usar todo tipo de agujas, de jeringas, gran ventaja. Y eso que también hay una gama de agujas ecogénicas, ¿no? Que se puede ver la aguja tal cual, como ven los videos que sale de un bloqueo que puedan ver, van a ver que la aguja se nota clarito, se dibuja en el ecógrafo, pero es porque es una aguja especial hecha para el bloqueo, ¿no? Pero no significa que no puedes usar las agujas regulares. Yo uso agujas de 21, de catéteres amarillos, porque ya sé ubicarme con el ecógrafo, sé dónde estoy yendo, sin necesidad de ver la aguja. No se puede ver, se ve cómo hace la disección de las músculos interfaciales. Entonces, la primera aguja puede ser para bloqueos espinales. Como dije, a mí me encanta usar bastante los catéteres en reemplazo para pacientes pequeños, con una aguja fina, una aguja larga también, ¿no? Pero en pacientes mayores parapidurales teóricamente se recomienda 2 tipos de agujas para hacer bloqueo. Si no tienes el neurolocalizador, usas un bloqueo, una aguja espinal o una paraepidural que son conocidas como tuboid, que son así. Y pueden tener diferentes cortes. Si se dan cuenta, cortes de bisel en curvo, en recto, con un bisel mucho más largo, dependiendo de lo que tú necesites con el paciente. ¿Qué varía? Bueno, primero el tamaño del paciente. Por ejemplo, este día aquí no le voy a poner a un chihuahua ni a balas, ¿no? Le voy a romper todas las médulas. Le tengo que poner, o no va a pasar, inclusive. Le tengo que poner pues, a un paciente mastín, un paciente muy grande, ¿no? Y voy bajando mi diámetro según el tamaño del paciente. Bueno. Vamos a ver algunos bloqueos. Este es el bloqueo clásico infiltrativo, ¿no? Infiltrativo para tumores cutáneos, biopsia de piel, heridas superficiales, incisiones e incluso orquictomía. Por ejemplo, para biopsia de piel, lo que da de punch, se ponen 4 puntos haciendo un rombo para hacer la lidocaína, por ejemplo, o bupivacaína. Pero ya saben que si usan lido, el tiempo de espera es más corto, y si usan bupi, el tiempo de espera es más largo. Otra cosa que pueden tener en cuenta, aquí en estos bloqueos sí se puede usar hay fármacos que vienen con adrenalina puesta, no sé si han visto, lido con adrenalina, ¿no? Eso solo se recomienda para las superficiales. Lo que busca la adrenalina ahí es reducir el sangrado, ¿sí? Por vasoconstricción. Yo no lo suelo usar, pero tengan cuidado, usen dosis mínimas si lo vayan a usar. Yo en lo personal prefiero usar solo lidocaína sin ninguna agregación de epinefrina. De manera, es infiltrativo porque infiltras, ¿no? En los testículos también. ¿Ok? En el mismo testículo, en el plexo peniforme y en el punto de incisión. ¿Sí? O en el mismo punto donde van a hacer el corte. También se puede infiltrar la lidocaína. ¿Sí? Gran ventaja que pueda suceder en cirugías. A los cirujanos no les gusta esto porque te puede dejar la zona con moretones, ¿no? Con hematomas por el mismo fármaco. Te puede dejar la zona un poco, con poco sangrado. A veces puede van a interpretarse mal por parte del cirujano. En los quirúrgicos, pero con anestesia no hay problema. ¿No le reduce el tiempo de acción de la lidocaína junto con la adrenalina?
También reduce el tiempo de acceder más rápido. O sea, tienes que usar más dosis. No, usas menos. Lo que pasa es que esa dilución está hecha por humanos, no hay una hecha veterinaria específicamente. Usaría una dosis menor, tipo medio miligramo, 1 miligramo, a lo mucho. Y eso igual lo diluye. ¿Y cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo Podría ¿Hace ser. efecto? 5 minutos. 5 minutos, 3 minutos. Es rápido. Y de ahí puede ser tu biopsia. Pero solo para biopsia, o sea, para algo de piel. No para un retiro tan prolongado. Puede hacerlo para biopsias grandes, sí. ¿No? Por ejemplo, ¿Castración? para castración no te recomiendo. Pero, por ejemplo, tienes un tumor. Este es el perro, ¿no? La parte de arriba. Y tienes un tumor grande, ¿no? Pues obviamente usamos lo que se llama técnica, hay una técnica que se llama tumescencia, que es el de acá. Que usamos fluidos, bastante fluidos, a gran volumen, no es una infiltración, pero a gran volumen, en las cuales combinamos 0.01 miligramo de adrenalina, adrede, o sea, hacemos una combinación, ¿no? En volumen de 30 centímetros, por ejemplo. 0.1 miligramo, básicamente 0.3 mililitros de adrenalina, ¿no? Solo 0.3 mililitros de adrenalina, poquísimo, en mucho volumen, con lidocaína en 5 mililitros y todo de ahí de suero. Todo eso, incluso lo refrigeramos, lo ponemos en el refrigerador y lo ponemos con sondas acanaladas para hacer vasectomías. Ponemos esta sonda es una sonda de Klein que va a nivel subcutáneo que va hasta acá, ¿no? Ponemos de manera subcutánea esta sonda de Klein y apretamos y se va infiltrando todo ese líquido por aquí. De ahí quitamos y volvemos a punzar por el otro lado y otra vez aquí. Hace vasoconstricción, reduce el sangrado, da analgesia, ¿no? Tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. Lo digo porque yo he visto en algunos criadores de chanchos, de porcinos, Ajá. cuando hacen su castración, cuando son lechones, normalmente no usan ni anestesia ni nada, pero he Sí. visto que sí usan la adrenalina con la lidocaína con la adrenalina después o antes de que hacen el corte con la gilet. Tiene que hacerse antes, Ajá. definitivamente, siempre es antes. Y lo aplican y ya. Claro. Eso es lo que he visto, pero por eso yo dije si una castración era normal usarlo o así. No, si se hace antes, en el corte de la piel puedes usarlo. Infiltrar en el mismo testículo, no. No. O sea, si va a ser incisional, como te comento, sí puedes usarlo. Es como hacer esta tumescencia, por ejemplo. La tumescencia yo la aplicaba antes de aprender bloqueos. Antes de hacer bloqueos para mastectomías. No son cirugías, como te digo, son grandes volúmenes de suero, básicamente basándonos en el mismo concepto que tú dices de epinefrina con lidocaína, acá es lo mismo. Tumescencia para bloqueos. Él lo hago, por ejemplo, si no tengo un bloqueo regional. Son 30 centímetros, los refrigero, ¿no? Entonces le pongo 0.3 de adrenalina, 5 mililitros de lidocaína, 25 de rey lactato. Entonces todo eso causa vasoconstricción, causa analgesia, dura 4 horas, no dura mucho tiempo, pero por lo menos para las primeras horas postquirúrgicas podría ser útil. Grandes ventajas hacer esto, que de hecho se usa y tengo colegas que todavía lo usan. Yo no lo uso hace tiempo, o sea, para serte sincero, ya hace más de 3 años. Grandes ventajas es que si no pones el volumen correcto de adrenalina, pones demasiado, vas a causar mucha vasoconstricción y te puede causar necrosis en algunas zonas, ¿no? Otra gran desventaja que no le gusta al cirujano es que como causa, y sí es totalmente válido, es que como causa vasoconstricción en esa zona, claro, vas a cortar, puede que no te salga un sangrado en ese momento, pero cuando se vaya el efecto va a haber más sangrado postquirúrgico. No es algo también tener en cuenta. No es algo, o sea, es una herramienta, así que no tengo las otras herramientas como el ecógrafo, como una buena forma de manejar el dolor de manera no venosa. O puede ser, de hecho, una ayuda, yo lo uso muchas veces. Menos mal que de todos esos refuerzos a mí nunca me ha pasado, cuando lo sé, pero puede suceder, siempre es algo que sí, y si lo haces tienes que contar el dueño, vamos a hacer esto, puede pasar esto, ¿no?
pero es la mejor opción para que no sienta dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante. De ahí, bloqueos intraperitoneales, que la instrucción es de la cavidad peritoneal. Acá mencionan 2 miligramos, ¿no? Se cierra, yo lo personal uso 1 miligramo nomás, la vez que he usado antes del cerrado, ¿no? Antes del fechamiento, antes del cerrado de la cavidad abdominal, ¿sí? Para cirugías abdominales en general, de hecho. Es muy amigable, ¿no? Acá se pone solo, no se hace una combinación con otro fármaco, ¿sí? El bloqueo intercostal, uno de los bloqueos que me gusta bastante para toracocentesis, para toracotomías, para pacientes que van a hacerle pericardiocentesis. Este bloqueo que se pone, que no necesita mucha práctica, solo no necesitas un ecógrafo, solo necesitas saber la anatomía correctamente. En cada costilla corre el nervio, ¿sí o no? En la parte, siempre que corre con un nervio. En todas las costillas. De hecho, pasa cuando te toca acá, tú sientes mucha sensibilidad, esta zona muy inervada. Entonces, el bloqueo se coloca aquí, siempre en la parte caudal de la costilla, ¿no? En el arco caudal, hasta para atrás. Ahí hay un nervio. Y puedes bloquear todos, dependiendo de cosas. Cuando hacemos toracotomías, toracocentesis, en pacientes, por ejemplo, muy delicados, saben, son pacientes gerontes, ¿no? Hace poco tuve que hacer la anestesia y la pericardiocentesis a un chihuahua. Entonces, paciente cardiópata de 18 años, ¿no? Quiero hacer pericardiocentesis. Entonces, yo tengo que entrar por aquí, con mi aguja, y tengo que cerrarlo al paciente. Entonces, lo cedo al paciente con butorfanol, ketamina, cosas sencillas, nomás midazolam para no mantenerlo tranquilo. Hago bloqueo en esta zona. Entonces ya puedo pinchar espero mis 5 minutos y ya puedo pinchar sin ningún problema al pericardio o al toracocentesis, ¿no? Y el paciente se mantiene sedado y no se mueve porque no siente nada, gran ventaja. Entonces este bloqueo es importante y no es difícil de hacer. Un bloqueo que yo he usado bastante cuando trabajaba en Gatorade, lo sigo usando cuando no tengo ecógrafo a la mano, es el bloqueo del nervio pudendo por anatomía. Todos estos bloqueos que hemos visto, ninguno requiere todavía una herramienta como tal. Son bloqueos que se pueden hacer simplemente conociendo la anatomía. Pacientes para obstrucciones urinarias en felinos, ¿no? Pacientes que son con flujo, que tienen demasiada urgencia, con mucha urgencia, Entonces lo cedo al paciente porque lo tengo que desobstruir y puedo aprovechar en ese momento de hacer un bloqueo aquí. Si se dan cuenta, es como un reloj, ¿ya? Acá son las 12 y acá son las 6. ¿Sí? Le vas a poner a las 2 p.m. y a las 10 p.m. Es un punto de referencia para hacer un bloqueo del nervio pudendo. ¿Sí? Altas probabilidades, más del 50% que le des, porque pegue. Y si no le das, pues bueno, no pasa nada, no lo vas a matar, si de repente la volumen le pega. Aquí yo pondría, por ejemplo, un volumen considerable, sería un 0.1 siendo un gato hasta el volumen máximo. ¿Por qué? Porque si abarco más volumen y si no estoy cerca, probablemente uno de esa cantidad de volumen pueda abrazar el nervio, ¿no? Por eso a veces la cantidad de volumen se puede aumentar un poco más porque no estoy seguro. De ahí vienen los bloqueos oculares, que son bien fáciles, pero sí hay que tener mucho cuidado porque si va a ser para enucleación no pasa nada, porque si le pinchas al ojo igual el ojo se va a salir, ¿no? O sea, si lo vacías, no pasa nada. Se pone una aguja curva, idealmente, o la puedes curviar tu catéter, no, perdón, la aguja del catéter que yo suelo usar, que es más fácil de doblar y manipular, y la puedes hacer curva acá. Y va a pasar por encima del globo ocular. El punto es que tiene que llegar acá. En esta zona tiene que ser bloqueo. Mira, es una aguja curva que va entrando por acá, también se puede entrar por acá abajo. Si el ojo es viable, hacerlo con mucho cuidado. Hay otros bloqueos ecoguiados que se entran por la zona por la parte de arriba hasta aquí, que no necesitas hacer esto porque es una cirugía de ojo que necesitan salvarlo.
pero de repente no tengo herramientas, si va a ser una manipulación, no pasa nada, ¿no? Lo puedo intentar, bueno, si fallo, bueno, igual llego atrás y si el ojo, bueno, igual le van a sacar el ojo, no pasa nada. Pero si es que es una cirugía que el ojo está saliendo, necesito hacerlo con mucho cuidado y mucha delicadeza porque si estoy bordeando. Usualmente estas agujas son especiales, son agujas curvas, son romas, no vayan el tejido. Usualmente las agujas del catéter, todos tienen su punta fina. ¿Y si te pincha? Se vacía el ojo, ¿no? Ya fue, ya no sirve nada. Pero tendrías que hacerlo, pero con el bisel al revés. O sea, lo curvas, pero al revés. Porque si lo haces con el bisel así, vas a pasar y vas a cortar de todas maneras y tienes más probabilidades de cortar algo. Lo dices con el bisel al revés, mirando para arriba, vas para atrás. Pegado a la cavidad. Siempre pegado para la cavidad. Lo he usado una vez porque de ahí prefiero usar el ecoguiado. Y la verdad lo usé con mucho miedo, pero sí salió bien. ¿Ok? Igual llegas hasta acá y una vez que llegues aquí, calculas obviamente, ¿no? La curvatura. Pones todo el fármaco y acá está el nervio óptico. Y ahí lo puedes. Pero si es un paciente que de repente lo vas a sedar y vino por un trauma y levante el ojo, hazle bloqueo retrocular. Igual le sabes que le van a quitar el ojo, hazlo sin miedo, ¿no? Obviamente tratando de evitar que pierda el ojo, pero lo puedes hacer sin miedo, ¿no? En gatitos es diferente porque en gatitos va aquí arriba, pero va más de frente, no es tan curvo, porque es más chiquito también. ¿No? El perro tiene un ojo más grande. Estos son los bloqueos, por ejemplo, ya ecoguiados que les comenté, ¿no? Retrovulvar. Se pone el ecógrafo y a través de ello se busca llegar a este punto. Esta es la aguja y básicamente lo que estamos acá buscando es estar acá. Del ojo se está entrando de manera de frente al nervio óptico, pero sin saber leer un ecógrafo, porque estás entrando a ciegas, ¿no? Y si no tienes el ecógrafo que te indica dónde está el ojo, puedes pinchar el ojo directamente, ¿no? Entonces ahí sí. Pero es un bloqueo, aunque no crean, muy fácil de aplicar. De ahí vienen los bloqueos. Vamos a hablar de los bloqueos comunes que ustedes pueden aprender. Estos bloqueos son usualmente para las cirugías de mandíbula o cirugía de la cavidad oral, que se usan para exodoncias o como fracturas. Y es muy sencillo de aprender, ¿no? Tenemos la cirugía del nervio mandibular. En la cara interna de la mandíbula hay un foramen. Y si hay un foramen, pasa ahí un nervio, una arteria y una vena, ¿no? En la cara interna del foramen, aquí, exactamente, ahí se coloca para hacer el bloqueo mandibular. Debajo del primer premolar, detrás del canino, está el foramen mentoniano para hacer el bloqueo del nervio mentoniano. ¿Ok? Este está en la cara interna y este está en la cara externa, en la mandíbula. Si hago un bloqueo mandibular de aquí, voy a tener analgesia en toda esta zona. ¿Sí? Si hago un bloqueo mentoniano, solo voy a tener analgesia en esta zona. Y depende de lo que yo necesite. En lo personal, yo de frente mandibular, mentoniano no hago hace tiempo. Porque voy a tener analgesia en toda esta zona, que es la zona adelante. ¿Para qué lo hago? Para exodoncias, para fracturas, ¿no? Mandibulares, para, no necesariamente para una cirugía, ¿no? El paciente vino, se cayó del 10º piso, 8º piso, se rompió la mandíbula, lo cedo para que le hagan todo y aprovecho, le hago los bloqueos mandibulares y el paciente chila, le ponen sus ondas, no siente nada. Ahí le hago un bloqueo con bupivacaína, con desmetamina para tener, por ejemplo, 24 horas de analgesia, ¿no? Hasta 36 horas de analgesia, ¿no? Para que está tranquilo. ¿Eso lo pone por dentro? Eso se pone por dentro. Ahí lo vamos a hacer en la práctica esa. Con el cadáver. De ahí viene la parte del cráneo, ¿no? Que puede ser el bloqueo del nervio maxilar. En cambio, el perro y el gato tienen, el perro, gato y algunos, y de hecho los primeros tienen el foramen infrobitario, ¿no? Y aquí adentro hay un nervio. Se
se puede pinchar ahí para dar analgesia en esta zona. Pero es muy limitante porque también solo se divide los hijos. Si tengo cirugías más atrás o más cruentas, que tienen más que ver con la nariz, puedo hacer un bloqueo del nervio maxilar, que es acá. La maxilar transcurre aquí adentro, acá atrás, y se va hasta acá. Si hago un bloqueo del nervio maxilar, tendría analgesia en toda esta zona. Y para hacer un bloqueo del nervio maxilar tenemos dos formas. Percutáneo, que es por encima de la piel, que es uno que me gusta bastante, e intraoral. Entramos por la boca y igual llegamos aquí. Eso lo vamos a ver en práctica, para que vean que es más todo. Intraoral y percutáneo, son dos formas que podemos hacer. Grandes ventajas, pero cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La gran ventaja de intraoral es que, la gran desventaja del intraoral es que puede ser migración de bacterias si tiene enfermedad periodontal muy severa hacia el ojo y causar uveitis. La gran desventaja que tiene el percutáneo es que vas a rozar la arteria maxilar y puedes causar un sangrado ahí adentro y el ojo se va a ver grande por un rato y ya no vas a poder bloquear porque todo se llena de sangre. Si hay sangre no puedes poner bupivacaína, ¿no? Entonces sucede en todos, no. De todo lo que he hecho en 3 años que hago este bloqueo, solo me ha pasado una vez en un perro grande que rocé la arteria maxilar y el ojo que se le iba a salir. O sea, tú sabes que no, que puede explicar el dueño y su ojo se va a salir. Como que tuvo corticoides, con fármacos que ayuden a regular la hemostasia, ¿no? para disminuir el sangrado en esa zona y se solucionan los 3 días. Al capítulo que les mencioné, fotos de resumido de todo. Esta es la forma intraoral de hacer el nervio maxilar, ¿no? Al último molar, arribita, no va a haber nada y ahí entras a la cavidad donde está el nervio maxilar. El infraorbitario se hace levantando el labio del segundo premolar. Ahí vas a sentir una depresión y vas a colocar ahí la agujita. Va a pasar sin dificultades. Okay, lo mismo que el mentoniano. Y el mandibular se hace también percutáneo. De ahí vienen otros bloqueos, que es el bloqueo del plexo braquial. Aquí sí ya tenemos un poquito de idea de hacer el paciente ya con neurolocalizador o con eco guiado. Se pone aquí el neurolocalizador y el miembro va a temblar cuando actives la electricidad. Entonces, si bien estás en la zona del punto de acción. ¿Okay? Y cuando haces el eco guiado, pones el traductor aquí en esta zona, el paciente en ventro dorsal, tienes que exponer la articulación escápulo-humeral, tiene una apertura ventral de la zona axilar básicamente y vas a verlo como un panal de abejas. Entonces se ve como un panal de abejas y ahí mismo están venas, arterias y los nervios. Y llegas a esta zona y infiltras aquí. Y aquí ya tienes el bloqueo del plexo braquial que te va a bloquear toda esta zona. Toda esta zona hasta abajo no va a sentir dolor. ¿Se puede hacer de manera anatómica? Sí, se puede hacer de manera anatómica. Tienes un 50% que lees y un 50% que no. Les voy a enseñar a hacer de manera anatómica ya, porque fue de las primeras formas que me enseñaron en la práctica. Sin ecógrafo y sin neurolocalizador, pero tienes muy poco porcentaje que lees, ¿no? Porque no sabes que estás en el sitio. De ahí viene la epidural, ¿ok? La epidural va a ser en 2 puntos. El volumen del epidural es diferente. Yo en lo personal uso esta de aquí. 1 mililitro por cada 4.5 kilogramos. ¿No? Si el paciente pesa 9, pues como máximo 2 mililitros.
La verdad, en lo personal, prefiero siempre manejar el volumen más bajo. Depende de lo que yo quiera bloquear. El epidural te va a bloquear netamente los miembros posteriores, cierta porción del abdomen, y si le aumentas más volumen, va a ir hasta el abdomen craneal. Si le aumentas más volumen, va a ir hasta el diafragma. Por eso tener mucho cuidado, porque si este diafragma vas a causar parálisis respiratoria, el músculo va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Hay dos puntos de acción, el lumbosacro y el sacrococcígeo, ¿ok? ¿Y por qué se prefiere poner epidural en esa zona? No es que no se pueda poner epidural más adelante, se puede, pero con más cuidado, porque en perros la médula espinal llega hasta la L6, como se muestra en esta imagen. Después son pequeñas hebras o fibras nerviosas. Entonces, si tú te pasas, no pasa nada, ¿no? Bueno, tienes harta probabilidad que no pasa nada. Pero si tú le das aquí, sí te puede disfuncionar la médula espinal. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero necesitas más experiencia y más cuidado. ¿Por qué? Porque el punto de aplicación es aquí nomás, en el espacio epidural, pues se llama epidural, afuera de, no se llega al canal medular. Por eso se puede hacer bloqueos en toda la columna, se puede, pero tienes que tener más cuidado. En esta zona, como que digamos, acá hay más confianza, ¿no? Acá está el ligamento amarillo, cuando uno pasa la aguja lo rompe, y una vez que lo rompe en este sitio es el punto que tiene que aplicar. Y el fármaco va a ir por acá, sí. No va dentro de la médula, va por acá. Y se va extendiendo hasta más arriba, ¿no? ¿Y por qué en gatos se recomienda hacer sacrococcígeo? O sea, aquí. Porque el gato, su médula va hasta acá. La médula del gato va más adelante, termina más adelante. Sacrococcígeo. Por eso en gato no se hace lumbosacro, o no se recomienda hacer, porque sí he hecho en gatos sacrococcígeo, es este lumbosacro. Lumbosacro es aquí, ¿no? Sacro, lumbosacro, el espacio en perros. Ajá. L7 y sacro, lumbosacro se llama, espacio lumbosacro. El que le sigue es sacrococcígeo, no sacrococcígeo, porque esta es la primera coccígeo. Entonces, en gatos se recomienda hacer en espacio sacrococcígeo, ¿sí? Y en perros, lumbosacro. ¿Se puede hacer lumbosacro en gatos? Sí se puede, pero tiene más riesgo de causar daño a la médula espinal. Siempre y cuando, según tu experiencia. Gran desventaja es que si el paciente tiene alergia, pacientes con dermatitis en esta zona, no te recomiendo aplicar porque es una zona contaminada y estás entrando a una zona, básicamente estás entrando al sistema nervioso, básicamente estás entrando a la médula espinal, a la cavidad medular. No se hace bloqueo. Se te llena de sangre, porque el pinchazo es un vaso, porque se cancela el bloqueo. Pero tiene sus pequeñas desventajas. De ahí viene un bloqueo interfacial del TAC block, que no es difícil, es de lo más fácil de aprender, que es haciendo un bloqueo en el transverso abdominal y en el oblicuo abdominal interno. Por ejemplo, acá se ve la cavidad abdominal, nos separa la primera línea, que se ve ecogénica, que tiene color blanco, por ejemplo aquí. Esta sería la línea ecográfica. Viene el músculo transverso del abdomen y luego viene otra línea, ¿no? Como acá muestra. Y el que le sigue este espacio que vemos anecogénico de color negro es el oblicuo abdominal interno. Se pone aquí, en esta fascia, aquí. Es un bloqueo interfacial, acuérdense que decía faciales, ¿no? La mayor parte de las categorías, porque se pone entre las fascias. Me da analgesia a nivel del músculo abdominal para mastectomías, para cirugías
que interfieren músculo abdominal de la tercera mama para abajo, pero abdomen. Del mismo lado, para complementar, más arriba, mejor dicho, de la tercera mama para arriba, sería el serrato ventral. Es una zona más pequeña, ¿no? Porque tenemos las costillas, como se visualiza acá. Se entra mucho más echado en la aguja. Vemos acá la pleura, músculo intercostal, primera fascia. Y la aguja va aquí. Igual que el músculo abdominal, el transverso abdominal se va en la segunda línea, no en la primera, porque aquí es pulmón, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es práctica para poder, es un bloqueo también muy amigable para toracotomías, para mastectomías en la zona alta. Y también tenemos el bloqueo del ecuador lumbar, ese es el bloqueo rey para cirugía abdominal. Porque muy aparte de que te dan analgesia en todo el abdomen, o sea, lo que hace el transverso abdominal, también te dan analgesia en la zona visceral, es algo que ningún otro bloqueo que hemos mencionado hace. Este bloqueo te da analgesia en intestino, páncreas, hígado y útero. Si quieres hacer una anestesia libre de opioides para un OVH, tienes que hacer bloqueo del ecuador lumbar. Ahí el paciente vas a jalar, no va a haber reflejos ni nada por el estilo. ¿Ok? ¿Cómo seguía? Bueno, de la primera L1, ven aquí su asta, su ala, debajo, porque vamos a ver acá el músculo del abdomen, debajo de esta ala, que se ve como un dedo así literalmente, vendría a ser así. Así vendría a ser. Y se ve negro, acá lo han puesto blanco, pero se vería así, como un dedo. Justo en esta diagonal está el cuadrado lumbar y se pone de manera facial, te da analgesia. Yo he usado pacientes de cirugía, pacientes de internet para pacientes con pancreatitis, con muy dolorido, también se puede usar de manera chévere. Bueno, ahorita por ejemplo tenemos un caso de un paciente que le hicimos una traqueotomía por neoplasia, que se llama Cooper, de 8 años. Se le hizo un bloqueo del nervio maxilar de manera percutánea porque no podíamos entrar a la cavidad nasal, a la cavidad oral, ¿no? Y el paciente estuvo de verdad tranquilo, una cirugía muy dolorosa, se está abriendo se destapa la cavidad nasal para sacar el tumor, ¿no? Y el paciente dice con analgesia porque igual se queda con unos gasas hasta adentro para que deje de sangrar porque es muy sangrante, ¿no? Y es un paciente que de verdad le fue bien con la cirugía rinotomía, se llama a la cirugía de Cooper, ¿no? Sin taquicardia, tranquilo. La verdad que esa cirugía fue sangrante, pero para mí fue H, o sea, estuve tranquilo porque con bloqueo de verdad me ahorro muchas cosas. Estoy muy tranquilo en la cirugía. De ahí viene otro ejemplo de los bloqueos. Esta mocha de 13 años se les hizo todo normal, le hicimos bloqueos abdominal, el transverso del abdomen, le hicimos bloqueo del transverso del abdomen y bloqueo algunos perros estresados comienzan a tener, sí, aparte una perrita muy agresiva, ¿no? El paciente estuvo, la verdad, muy estable en la cirugía, solo con una bomba de infusión, solo tenía fentanilo nomás. Todo este es el corte que se le hace en la mastectomía, es un corte considerablemente grande. Y postquirúrgico, paciente como si nada. Se mueve tranquila, no siente dolor, después de esa cirugía que fue la entera, la gente es bien delicada. movimientos. Otro bloqueo que le suelo usar para cirugías, este banner lo tomé para referencia para una cirugía de cerebro que tuve hace ya tiempo y lo sigo usando para cirugía que se llama el escalpe, que es para hacer craniotomías, ¿no? Se toma como referencias varias cavidades, varias partes del cráneo para poder causar analgesia en esta zona y pueden hacer la exposición de la masa cerebral y hacer una cirugía sin problemas. Funcionan, te usan una